7 increíbles señales reveladas que demuestran que estás marcado por el plan divino de Dios. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, las tierras de Egipto estaban marcadas por el sufrimiento y la opresión. El pueblo de Israel, afligido y sometido bajo el yugo de faraones sin piedad, clamaba desde las profundidades de su dolor a Dios, implorando por liberación. La amargura en sus corazones resonaba como un lamento constante: ¿dónde está nuestro Dios?, se preguntaban mientras la dureza del trabajo los doblegaba. En medio de este desasosiego, en las aguas del Nilo, una historia extraordinaria comenzaba a gestarse. Aquella tarde, la princesa de Egipto se paseaba por la orilla del río, y fue en esos momentos que sus ojos se posaron sobre una cesta flotante. Allí, envuelto en un manto de esperanza y destino, un pequeño hebreo, Moisés, fue rescatado de las aguas que amenazaban con tragar su vida. Criado en la opulenta casa del faraón, el niño creció con el lujo que el resto de su pueblo no conocía. Sin embargo, dentro de su corazón, la carga de su pueblo oprimido ardía como una llama inextinguible. Conforme pasaron los años, Moisés se debatía entre dos mundos, el de su educación egipcia y el de su herencia hebrea. Un día, su espíritu, encendido por la injusticia, lo llevó a actuar. Después de un fatídico encuentro que resultó en la muerte de un egipcio, la tierra de Egipto se volvió peligrosa para él. Abandonó su hogar, huyendo al desierto de Madián, donde su vida dio un giro inesperado. Mientras cuidaba de las ovejas de su suegro, Moisés experimentó un encuentro sobrenatural. Una zarza ardiente, inmutable ante las llamas, atrajo su mirada y su corazón. «Moisés, Moisés», resonó la voz de Yahvé. «No te acerques, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa». En ese momento sagrado, Dios se reveló y le comprometió con una misión trascendental: liberar a su pueblo del yugo egipcio. Lleno de miedo, pero también de un fervor recién encontrado, Moisés escuchó las promesas divinas. «Ve, porque yo estaré contigo». La voz de Dios lo colmó de esperanza y temor a la vez. ¿Cómo podría él, un simple pastor, enfrentar al faraón? ¿Y si su pueblo no creía en él? Pero Dios, en su infinita sabiduría, le mostró señales: su vara se convirtió en serpiente, su mano se llenó de lepra y luego se sanó. Cada señal era un recordatorio de que el poder de Dios lo acompañaría. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Cuando Moisés se preparó para regresar a Egipto, su corazón latía con incertidumbre, pero también con la certeza de que su camino estaba marcado por Dios. Las plagas que se avecinaban serían un testimonio del poder del Altísimo. Desde aguas convertidas en sangre hasta ranas y langostas, el caos se apoderaría de Egipto. Mientras tanto, Moisés enfrentaría el desafío más grande de su vida: no solo liberar a su pueblo, sino también formar su identidad como el instrumento de Dios. Con cada señal, una pregunta continuaba flotando en el aire: ¿qué señales habrá de encontrar el pueblo de Dios en su propia travesía hacia la libertad, y cómo responderán a la invitación del Altísimo? Moisés, ahora decidido y armado con la autoridad del Creador, se embarcó en su largo viaje de regreso a Egipto con un corazón lleno de fe y una mente atormentada por dudas. Cada paso que daba resonaba con la carga de su pueblo, mientras las promesas divinas retumbaban en su espíritu. Conmovido por la vida que había vivido y lo que ahora se exigía de él, las imágenes del sufrimiento hebreo llenaban su mente. ¿Cuándo llegarían los días de libertad? Mientras Moisés se acercaba a Egipto, su camino se cruzó con su hermano Aarón. Al conocer la misión divina que había recibido,
Aarón se llenó de aliento y se convirtió en el portavoz del plan de Dios. Juntos iremos ante el faraón, declaró Aarón, y haremos que el pueblo escuche la voz de Yahvé. Unidos en propósito, los hermanos se presentaron ante el rey, cuyo corazón estaba endurecido como el barro al sol. Cuando Moisés y Aarón se adentraron en la corte del faraón, el aire se sintió pesado, como si los mismos cielos hubieran contenido la respiración. Con la vara de Moisés en mano y una determinación férrea, Aarón proclamó la palabra de Dios: así dice Yahvé, deja ir a mi pueblo que celebre una fiesta en el desierto. Éxodo 5:1. Las palabras resonaron como un eco divino en la sala, pero el faraón, en su arrogancia, respondió con desdén. ¿Quién es Yahvé para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. Los días que siguieron fueron de creciente opresión para el pueblo de Israel. El faraón, enfurecido por la audacia de Moisés y Aarón, incrementó las tareas de sus obreros. La carga sobre los hebreos se volvió más pesada, y la desesperanza comenzó a apoderarse de sus corazones. ¿Cómo podrían liberarse bajo un yugo tan cruel? Las dudas surgieron ante la adversidad. Muchos se preguntaban si las palabras de Moisés eran más que sueños vacíos, pero Dios, en su soberanía, ya había preparado el camino. En medio de esa oscuridad, Yahvé habló nuevamente a Moisés: ve y dile al faraón que envíe a los hijos de Israel de su tierra. Éxodo 6:11. La voz de Yahvé era un faro de luz, de esperanza que brilló en medio del dolor. Moisés, sintiéndose impotente, le recordó a Dios su incalculable debilidad ante el faraón. Sin embargo, la respuesta divina fue clara y poderosa: yo soy Yahvé. Te he prometido que traeré a los hijos de Israel al país que juré darles. Éxodo 6:8. Las palabras fueron un ancla para el corazón de Moisés. Sabía que cada plaga que se avecinaba no solo serviría para liberar a su pueblo, sino también para demostrar la gloria y el poder del único Dios verdadero ante las deidades de Egipto. Con cada señal que se manifestaría, el pueblo comenzaría a ver la mano de Dios actuando en su favor. Cada milagro sería una declaración de la soberanía divina. Cuando la vara de Moisés se volvió serpiente frente al faraón, el desafío ya no era solo de palabras, la batalla espiritual había comenzado. Dios estaba a punto de revelar poderosos actos de su gracia a través de un nuevo ejército en su nombre. Mientras tanto, ¿cómo respondería el faraón a tales maravillas? Las cadenas de opresión comenzarían a temblar, y una inquietante pregunta flotaba: ¿qué consecuencias traería la ira de Dios sobre aquellos que se negaban a escuchar? La historia de Moisés se tejía con hilos de obediencia, desafío y fe, mientras el eco de un gran acontecimiento se acercaba aún más. Una sombra oscura caía sobre Egipto, y la gloriosa luz de Dios estaba a punto de ser revelada en la plenitud de sus promesas. La liberación se acercaba, y el pueblo estaba a punto de experimentar un asombroso acto de salvación que cambiaría el curso de la historia. ¿Estás preparado para ver el cumplimiento del plan soberano de Dios? Mientras se desarrollaba la tensa confrontación entre Moisés, Aarón y el faraón, el eco de la orden divina resonaba en los corazones de los hebreos con una mezcla de esperanza y temor. A medida que los días se convertían en semanas, la opresión se intensificó y la incertidumbre llevó al pueblo a cuestionar la validez de las promesas de libertad. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, decidió que era momento de mostrar su poder. Moisés y Aarón, sintiendo el peso del futuro de Israel sobre sus hombros, continuaron visitando la corte del faraón con un mensaje que parecía estar condenado al fracaso. Cada encuentro con el rey egipcio era una batalla entre la arrogancia humana y el propósito divino. Al recibir instrucciones de Jehová, Aarón alzó su vara una vez más y, desafiando la burla del faraón, anunció: por este acto, conocerás que Yahvé es el único Dios verdadero. Éxodo 7:17. Entonces, en un despliegue de poder divino, Dios envió la primera plaga sobre Egipto: las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. La ribera se llenó de muerte, y los egipcios no podían beber de aquello que una vez fue fuente de vida. Sin embargo, el faraón, endurecido por su obstinada soberbia, cerró su corazón ante este signo evidente, evitando reconocer la autoridad de Yahvé.
con cada nueva señal, y a pesar de la desastrosa devastación, el reinados de Egipto continuaron ignorando la advertencia. Los piojos cubrieron el polvo de la tierra, las ranas infestaron sus hogares y las moscas llenaron la tierra, mientras el pueblo de Israel miraba con un asombro atónito. El corazón del faraón seguía duro, y la esclavitud mantiene su yugo, pero la misericordia de Dios era vasta, llamando a su pueblo a mirar más allá de su dolor. La quinta plaga llegó con la muerte del ganado egipcio, un acto de juicio que reveló que la protección de Dios estaba sobre los suyos. Pero, nuevamente, el faraón endureció su corazón y no permitió que lo que podía ser un despertar divino lo moviera a arrepentimiento. Las plagas avanzaban, y cuando las úlceras brotaron sobre la carne de los egipcios y la tormenta de granizo cayó como un juicio celestial, la resistencia del faraón se mostraba cada vez más inútil. Era evidente que este no era solo un conflicto entre Moisés y el rey de Egipto, era la manifestación del poder del Dios Altísimo contra todas las fuerzas que se oponían a su plan. Mientras Moisés se postraba en oración, buscaba la dirección de Yahvé en cada paso. Finalmente, cuando la oscuridad cubrió la tierra egipcia, Moisés sabía que el momento culminante estaba cerca. La gloria de Dios se manifestará, y el corazón del faraón será quebrantado, le susurró su hermano a Aarón, recordándole las promesas divinas. Era un momento cargado de expectativa. Cada plaga era un acto claro y poderoso, un llamado de Dios a los egipcios, una declaración de su dominio sobre toda la creación. En medio de toda esta agitación, Moisés entendía que no solo se trataba de liberar a un pueblo, sino de realizar un acto de redención que resonaría a través de las generaciones. ¿Qué obra gloriosa hará el Señor esta vez? Se preguntó mientras contemplaba el amanecer en el horizonte sobre Egipto. Las palabras de Dios se hicieron eco en su corazón, habrá juicio sobre Egipto, y he oído las lágrimas de mi pueblo. Éxodo 3:9. Su soberanía trascendía las circunstancias adversas que parecían abrumar a Israel. Mientras las nubes de juicio se acumulaban y la voz de Dios se oía fuerte y clara, el pueblo de Israel comenzó a reconocer la magnitud del plan de Dios. Él está con nosotros, dijeron unos a otros, mientras la fe comenzaba a arder en sus corazones nuevamente. ¿Estaban preparados para el desenlace? ¿Cuál sería el siguiente paso en este relato divino de liberación? Las señales de un milagro estaban a la vista, y la ira del faraón se enfrentaba a la gloria del Altísimo. El desenlace que se acercaba prometía un clímax que cambiaría el curso de la historia. Pronto, el recuerdo distorsionado de esclavitud se transformaría en un canto de liberación. ¿Cómo cambiaría esto para siempre el destino de un pueblo? ¿Qué nuevas revelaciones de la soberanía de Dios se manifestarían? La historia apenas comenzaba a desplegarse. Mientras la oscuridad envolvía Egipto, un profundo silencio se apoderó de la nación. Los hebreos, en sus hogares, aguardaban con ansias la promesa de liberación, aferrándose a la esperanza de la que habían hablado Moisés y Aarón. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada aliento era un recordatorio de la opresión que sufrían y del poder de Dios que se manifestaba. Al amanecer del día siguiente, Moisés se dirigió nuevamente a la corte del faraón. Su determinación era firme, alimentada por la convicción de que la intervención divina estaba al borde de llevarse a cabo. Aarón, a su lado, sostenía la vara con gracia pero también con un peso de seriedad, sabiendo que cada acción estaba guiada por el propósito divino. Así dice el Señor, de aquí a mañana, enviaré una plaga final sobre Egipto, proclamó Moisés con voz clara, resonando en la vasta sala del trono. Se sintió un estremecimiento en el aire, un presentimiento de lo que estaba por venir. Cada primogénito de Egipto, desde el hombre hasta el ganado, morirá, pero su pueblo será preservado. Este será un signo que te marcará, oh Faraón, un signo que reconocerá el poder del Dios de Israel. La mirada del faraón, que había permanecido desafiantemente inquebrantable, ahora se oscureció. El temblor de su corazón podía sentirse, pero él respondió con arrogancia, ¿quién es ese Yahvé para que yo le obedezca? No conozco a ese Dios y no dejaré ir a su pueblo. Moisés, a pesar del rechazo, no se desvió de su misión.
con firmeza y compasión, advirtió de la severidad que se avecinaba. El juicio caerá como un torrente, y su dureza te llevará a reconocer su gloria. Aún hay tiempo para que cambies tu corazón. Mientras tanto, en las familias hebreas, se preparaban con gran cuidado. Siguiendo instrucciones divinas, Moisés comunicó: por cada hogar hebreo, sacrificarán un cordero sin defecto, y untarán su sangre en el dintel de la puerta. Esta señal será la que los protegerá de la muerte que vendrá a Egipto. Éxodo 12:7. El pueblo, ansioso pero determinado, empezó a actuar en fe. En cada hogar, el aroma del cordero asado llenó el aire, mientras oraciones fervientes ascendían al cielo. Su corazón latía al unísono con la promesa de Dios, una promesa que resonaba a través de los siglos como un eco de redención. A medida que la tarde se cernía sobre Egipto, una nube oscura se movía sobre la tierra, trayendo consigo la sombra del juicio. La voz de Dios retumbaba en el corazón de Moisés: esta noche, verás el poder de mi salvación. En la noche misma, liberaré a mi pueblo. Cuando la medianoche llegó, un grito angustioso resonó a través de Egipto, mientras la muerte pasó por la tierra. Las puertas de las casas hebreas, marcadas con la sangre del sacrificio, permanecieron a salvo. La devastación era inminente, y el lamento por los primogénitos caídos se alzó desde cada hogar egipcio. La dureza del faraón se quebrantó bajo el peso de la pérdida, y por primera vez, vio la incontrolable fuerza de Dios. Al amanecer, el faro de libertad brillaba en el horizonte. Levántate y sal de en medio de mi pueblo, ordenó el faraón, con el corazón partido por el peso de su obstinación. Moisés entendió el significado de aquel evento trascendental, una declaración de poder y amor. Era la forma en que Dios sellaría un pacto con su pueblo, un pacto que resonaría a través de las generaciones, mostrando la salvación que brotaría a partir de la sangre del Cordero. Mientras los hebreos preparaban su partida, Moisés sentía que esto era solo el principio de la revelación divina, un primer paso hacia una nueva vida. La historia de la salvación de Israel apenas comenzaba, y el eco de las plagas se transformaba en un canto de redención. Y en este acto, el mundo conocerá que yo soy Yahvé, murmuró, anticipando lo que el Señor iba a hacer. Cuando el israelita se retiraba de Egipto, llevaban consigo un profundo sentido de propósito y esperanza, revelando así que eran parte de algo mucho más grande. ¿Qué otros misterios se desvelarían, y cómo cambiaría su viaje su relación con el Dios de sus padres? Pronto, en la travesía hacia la tierra prometida, se encontrarían en un desafío mayor, donde una vez más el plan divino se manifestaría en justicia y redención. La historia continuaba, el plan de Dios avanzaba, esperando ser total y maravillosamente descubierto. Mientras la luz matutina iluminaba el desierto, los hebreos, ataviados con sus pertenencias, comenzaron a salir de Egipto, un pueblo liberado del yugo opresor bajo la dirección de Moisés. Con el corazón lleno de gratitud y asombro, se dirigían hacia lo desconocido, dejando atrás su historia de esclavitud. Entre ellos, Moisés, con la vara en mano, sintió el peso de la responsabilidad que Dios le había otorgado. Era un guía, un líder llamado para llevar a su pueblo hacia la tierra prometida. Pero así como la esperanza resplandecía, la sombra de la incertidumbre se cierne sobre ellos. ¿Cómo iba a cuidar su Dios de ellos en el vasto desierto? No temas, les decía Moisés, recordando la voz del Señor que le prometió cuidar de su pueblo. Él ha escuchado su clamor y nos ha liberado para llevarnos a un lugar donde fluye la leche y la miel. Mientras caminaban, el sonido de los éxodos se convirtió en un eco de adoración. Juntos, entonaron canciones de liberación, sus voces resonando en el desierto. Sin embargo, en el corazón de Egipto, el faraón, en su desesperación tras perder a su primogénito, tomó una decisión fatídica. Convocó a sus hombres y gritó: persigan a los hebreos y devuélvanlos a la servidumbre. Las tropas de Egipto, armadas con furia y resentimiento, se lanzaron tras ellos, llenando el aire con la inminente amenaza de un enfrentamiento. Mientras avanzaban, el pueblo hebreo miró hacia atrás, sus rostros marcados por el temor ante la inminente captura.
Pero Moisés, guiado por la fe, les dijo, no temáis, el Señor peleará por vosotros. Entonces, llegó el instante en que se vieron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio que se acercaba rápidamente. La desesperación se apoderó de muchos, pues sus corazones se llenaron de duda. ¿Acaso nos trajo aquí para morir en el desierto? Murmuraron. Las voces de los incrédulos eran fuertes, pero Moisés, mirando hacia el mar, clamó a Dios. Levanta tu vara, ordenó el Señor a Moisés, y divide las aguas para que mi pueblo pueda cruzar en seco. Con obediencia, Moisés alzó su vara y, como un acto de fe, Dios hizo que el mar se abriera en un milagro sorprendente. Las aguas se separaron y formaron muros a cada lado, creando un camino que brillaba bajo el sol. Los hebreos comenzaron a cruzar, el terreno seco bajo sus pies, cubiertos de la gloria de Dios. Mientras avanzaban, sus corazones resonaban el canto de liberación, y una nube de fuego y una columna de nube guiaban y protegían su camino. Pero cuando los egipcios se animaron a seguirlos, la mano de Dios se movió sobre el mar, sellando su destino. Las aguas, en un acto de justicia divina, regresaron a su curso normal tras los hebreos, tragándose a los perseguidores y mostrando el poder de Yahvé, quien peleó por su pueblo. Cuando el último hebreo salió del mar, una explosión de júbilo resonó a través de la multitud. Cantaré al Señor porque se ha magnificado grandemente. Proclamó Moisés, compartiendo la letra de un canto que sería recordado a través de los tiempos. Las mujeres, tomando timbales, danzaron y alabaron a Dios por su poder y salvación. Mientras el pueblo continuaba su marcha, Moisés se volvió a ellos y dijo, recuerden este día. Cada prueba que enfrentemos nos acercará más a su promesa, pues Dios es fiel y su propósito perdura. Con cada paso, el sensacional relato de su redención comenzaba a ser escrito, y con ello, el significado profundo de su viaje se despliega ante ellos. Pero, en lo profundo de ese milagro, había una revelación esperando ser descubierta. La liberación era solo el comienzo de un pacto que estaba siendo forjado, una relación más profunda que les enseñaría la dependencia del Señor. ¿Qué otras pruebas tendrían que enfrentar en el camino hacia la promesa? Eran solo los primeros pasos hacia una verdad notable que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino del mundo entero. El plan soberano de Dios aún tenía más sorpresas que se desplegarían en el desierto. Mientras el eco de la celebración resonaba en el desierto, Moisés guiaba a su pueblo hacia una nueva realidad, una existencia que estaba marcada por la intervención del Altísimo. Sin embargo, en el horizonte se vislumbraban desafíos desconocidos. El camino hacia la tierra prometida se presentaba no solo como un viaje físico, sino como una travesía espiritual que desafiaría la fe de cada hebreo. Los días avanzaban, y con cada amanecer, la sustancia del maná comenzaba a descender del cielo como un regalo divino. Las aguas de Mara, amargas al principio, fueron transformadas en dulzura por el poder de Dios cuando Moisés, obediente a la comisión divina, arrojó un árbol en las aguas. Y allí hizo el Señor un estatuto y una ordenanza, le dijo, y allí lo probó. Éxodo 15:25. Las enseñanzas del Señor cobraban vida en su andar. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y hicieres lo recto ante sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardarais todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy el Señor que te sana. Éxodo 15:26. Estas palabras se entrelazaban con la memoria de la condenación que habían dejado atrás, y los hebreos se esforzaban por recordar la fidelidad de su Dios. Y así, la vida en el desierto se convertía en un constante altibajo entre la esperanza y el desasosiego. Cada mañana los israelitas despertaban, encontrando el maná esparcido en el suelo, lo recogían, y continuaban, pero pronto comenzaron a quejarse. ¿Quién nos diera a comer carne? En Egipto, comíamos pan hasta saciarnos, murmuraban unos a otros. Las nuevas poblaciones habían recordado sus antiguas cadenas como el alimento de la desesperanza. Moisés, sintiendo el peso de tales palabras, se dirigió a Dios en un clamor, exponiendo su angustia. El Señor, reaccionando con compasión, le dijo,
sabrán que yo soy el Señor, porque recibirán carne en la tarde y al siguiente día maná. Éxodo 16:12. Así, una vez más, la gloria de Dios se manifestó en medio del pueblo, y las aves del cielo fueron enviadas al campamento, trayendo alimento a los hambrientos. Pero la prueba más profunda aguardaba a los hebreos. Dios decidió preparar a su pueblo, no solo para la provisión, sino para la santidad. En el monte Sinaí, en nubes y truenos, el Señor convocó a Moisés. Sube a mí, le dijo, y yo te daré tablas de piedra. Éxodo 24:12. La nube cubría la montaña en un espectáculo temeroso, y el pueblo, al base del monte, sentía la vibración de la presencia divina, un recordatorio palpable de lo sagrado que se les estaba confiando. Moisés permaneció en el monte durante 40 días y 40 noches, recibiendo instrucciones que plasmarían los cimientos de una nación. Aquí, en la cima, fue donde el corazón del pacto se selló, donde se dio la ley, que no solo definiría su caminar, sino que revelaría la naturaleza del Dios con el cual estaban en pacto. Mientras tanto, en la base del monte, la impaciencia comenzó a asediar a los hebreos. ¿Dónde está Moisés? Quizá ha desaparecido, se decían unos a otros. Atraídos por el deseo de regresarse a las antiguas costumbres, forjaron un ídolo, un becerro de oro, como símbolo de la rendición a lo que conocían. Fue un momento delicado, el carácter del pueblo se puso a prueba, y Moisés, descendiendo con las tablas, encontró la revelación más dolorosa de la fe. El clamor por un Dios tangible era un golpe al pacto establecido por Yahvé. Pero en el tumulto de la rebelión, el amor de Dios aún brillaba con posibilidad de restauración. ¿Qué haré con este pueblo?, clamó el Señor en su furia. Sin embargo, la intercesión de Moisés mostró un plano mayor de gracia aún no revelado. Así se establece un desafío moral y espiritual para el pueblo, y un camino hacia la redención. Lo que fueron pruebas físicas y alimenticias, se convirtieron en lecciones profundas sobre la fe y la confianza en el Creador. La visión de Dios para su pueblo se empezaba a clarificar, debía aprender a depender de Él, no solo en el maná del cielo, sino en cada momento de su viaje. El desierto, en su esencia, no era solo un lugar de pruebas, sino el escenario donde se gestaba el carácter de un pueblo elegido. ¿Cuál era el propósito detrás de tanta tribulación y prueba? Cada paso, cada duda, cada clamor, se entrelazaba con la soberanía divina, un recordatorio de que el camino hacia la promesa estaba tejido con cada experiencia vivida y cada momento de entrega. Con esto, se revelaba que el verdadero desafío no era simplemente la llegada a la tierra prometida, sino la transformación vital que debían atravesar en el camino hacia ella. Así, mientras el sol se ponía sobre el vasto desierto, un nuevo entendimiento emergía, la grandeza de Dios podría ser descubierta en el horizonte de sus más grandes pruebas. ¿Entenderían su pueblo finalmente que el amanecer de su futura gloria se hallaba en la fidelidad mostrada en sus días oscuros? La historia aún desplegaría muchos más misterios de un plan soberano que jamás podrían imaginar. Mientras el eco de la traición resonaba en los corazones de los hebreos, Moisés, con las tablas sagradas en sus manos, enfrentaba la amarga realidad de la rebelión. La gloria de Dios había descendido sobre el monte como humo denso y fuego, y sin embargo, en la llanura, el pueblo había gestado un ídolo. Moisés, descendiendo con el corazón conmovido, vio la obra de sus manos, un error colectivo que ensombrecía la libertad recién otorgada. ¿Qué es esto?, exclamó Moisés al ver el becerro, su pecho palpitar con furia y dolor. Se hizo eco de la advertencia que el Señor le había dado, un pueblo que había visto señales maravillosas, aún tropezaba en la oscuridad. «Oh, pueblo rebelde», clamó Moisés, arrojando las tablas entre ellos, y así, se rompieron como los corazones de quienes habían desechado su pacto divino. «Tú sabes, Señor, que son un pueblo obstinado», murmuró en su intercesión, buscando el perdón del Altísimo, mientras caía de rodillas, quebrantado. Entonces, la voz del Señor resonó con gravedad en el aire: «Deja que mi ira se encienda contra ellos, y los consumiré, pero de ti haré una nación grande». Éxodo 32 horas y 10 minutos. Moisés,
abrumado por la compasión, suplicó, ¿por qué, oh Señor, se encendería tu ira contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Éxodo 32 horas y 11 minutos. La intercesión de Moisés resonaba en el cielo, convirtiéndose en un acto de fe que podría cambiar el destino de su pueblo. Confiando en la promesa divina, él recordó las palabras que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, un recordatorio del pacto eternamente fiel: recuerda a tus siervos, a quienes juraste por ti mismo. El corazón de Dios se movió ante la súplica de su siervo. Te he escuchado, proclamó el Señor. Aún así, la transgresión no quedaría sin juicio. Pero el que pecare contra mí, a éste borraré yo de mi libro. Éxodo 32 horas y 33 minutos. Moisés sabía que el precio de la iniquidad era alto, y se sintió pequeño frente a la magnitud del sacrificio que exigía la justicia divina. Una vez más, Moisés se volvió hacia el pueblo, ahora consciente de su elección. Quien esté por el Señor, venga a mí, les dijo. Y levíticos se reunieron, como soldadesca de unos escogidos, listos para ejecutar lo que la justicia requería. Cayeron sobre los que habían caído en la rebelión, mostrando la seriedad de habitar en santidad. Aún así, todo en la historia señalaba a un propósito más grande, una redención que estaba por venir. En medio de la oscuridad del pecado, la luz de la gracia brillaba con la preparación del legado, el mismo sacrificio que había de manifestarse en el tiempo venidero con el Hijo de Dios, que borraría no solo el pecado de los hebreos, sino el de toda humanidad. Pasaron los días, y el pueblo lloró por su error. En el mismo momento, Moisés hizo una declaración que resonaría con eco en toda historia: si perdonas su pecado, bórrame, te ruego, de tu libro que has escrito. Éxodo 32 horas y 32 minutos. Y a partir de allí, el pueblo fue guiado hacia la renovación del pacto, donde el Santísimo dibujó los lineamientos de la vida en comunidad, forjado en la obediencia y la dependencia. Fue en aquel desierto donde el carácter de Dios se revelaba gradualmente ante ellos, sus leyes no solo como mandamiento, sino como un faro de vida. Mientras el pueblo se ajustaba a lo nuevo, Moisés subió nuevamente al monte, las tablas de piedra preparadas para un segundo encuentro. El cielo tembló, y desde las alturas, el símbolo del sacrificio se reveló en vislumbres del futuro. Yo haré un nuevo pacto con esta casa, resonó una voz en el viento, un eco de esperanza para quienes aún viajaban en la incertidumbre del desierto. Ahí, en la intimidad del monte, Dios sellaba su promesa, afirmando que incluso en su fragilidad había un plan divino interminable. Así, el pueblo marchaba, y un aire de expectación crecía. ¿Acaso podían discernir el hilo de redención que se tejía en medio de sus resistencias? Mientras las arenas del desierto se movían, una verdad profunda se revelaba: la vida en el desierto no era un fin, sino un medio para acercarse a un Dios que transformaría su prueba en testimonio. ¿Entenderían finalmente que en cada desvío habría un recordatorio de que el camino hacia la promesa estaba forjado por su amor inquebrantable? La historia estaba adaptándose a un ritmo celestial que implicaba un desenlace grandioso. Moisés se hallaba en la cima del monte Sinaí, envuelto en la presencia divina, mientras el murmullo del pueblo se convertía en un eco distante. Las tablas de piedra aguardaban en sus manos, listas para albergar nuevamente la ley de Dios, un testimonio de un pacto renovado ante la travesía imperfecta de un pueblo inconstante. La neblina del monte se espesaba, y el mismo Dios, en su majestad, descendía, dejando caer una gloria palpable sobre su siervo. En el silencio reverente que rodeaba a Moisés, Dios comenzó a hablar. Escribe estas palabras, porque según las palabras de este pacto, he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34 horas y 27 minutos. Las instrucciones claras y precisas fluyeron como agua pura, separándose de las impurezas. Mandamientos, ordenanzas y estatutos se manifestaban con una autoridad real. En medio del temblor del monte, la voz de Dios resonaba, dando forma a la vida comunitaria de su pueblo, un llamado a la obediencia y al amor. Cuando finalmente las tablas fueron completadas, un aire de solemnidad llenó el ambiente.
Moisés las tomó en sus manos, sintiendo el peso de su responsabilidad y el anhelo del pueblo que esperaba respuestas. Descendió entre el resplandor que reflejaba su rostro, resplandeciente, y al ver la ansiedad en los rostros de los hebreos, él mismo sintió el peso del desánimo. El Señor está con nosotros, declaró, su voz firme, instando a su pueblo a reconocer la fidelidad de Dios en cada paso de su peregrinaje. Sin embargo, la sombra de la rebelión aún cernía su carga. Entre susurros, algunos rememoraban las fiestas pasadas en Egipto, donde los ídolos les otorgaban un sentido temporal de pertenencia. Moisés pudo sentir que la lucha no era solo contra un enemigo externo, sino contra una aflicción interna, el deseo de volver a las cadenas de la esclavitud. No te desanimes, oh Israel, el Dios que nos llevó de la esclavitud nos guiará hacia la tierra prometida, clamó. Pero mientras la convicción buscaba asentar sus raíces, la tentación acechaba, y la fe era puesta a prueba. Entonces, Moisés, lleno de determinación, se dirigió a su pueblo con corazones hambrientos de dirección. Sed, pues, santos, porque yo soy santo, Levítico 11:44, declaró, recordándoles la esencia del llamado divino que sobre ellos recaía. Era un llamado a dejar atrás las antiguas maneras y a abrazar la identidad que Dios les había otorgado. Pasaron los días, y en cada amanecer, las estrellas en el cielo parecían susurrar relatos antiguos de 1001 promesas, mientras que la maná caía como un recordatorio tangible del sustento de Dios. Así fue que los hebreos aprendieron a recoger este alimento celestial, cada porción un símbolo de dependencia, un acto de fe. En cada recolección, había un recordatorio para no atesorar lo que era de hoy, sino confiar en la provisión inmutable de Dios. Pero en la mente de Moisés, la preocupación persistía. Sabía que la nueva generación debía comprender las lecciones del pasado, los peligros de la incredulidad y la desconfianza. No era suficiente que tuvieran un pacto, debían internalizarlo. Las palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, Deuteronomio 6:6, les dijo fervorosamente, mientras sembraba en ellos la necesidad de recordar y enseñar a sus hijos. Cada amanecer era un paso hacia el futuro prometido, pero también había un resplandor de advertencia en el aire. La transformación era un proceso, y cada peaje traía consigo un descubrimiento del carácter de Dios. Moisés vio cómo el pueblo empezaba a cambiar, a aprender, aunque aún fallaban en pequeñas cosas. Así pasaron los días y las noches, el tiempo arduo en formación, pero cada instante estaba guiado por un propósito eterno. En su esencia, aún en el desierto, había un destino que aguardaba. Yo estableceré mi morada en medio de ustedes, resplandecía en su corazón, mientras la llama de la promesa se avivaba. Sin embargo, algo aún estaba por revelarse, algo que iba más allá de las enseñanzas y del deber. Mientras el pueblo miraba hacia la tierra prometida, ¿podrían discernir el susurro del destino divino que se tejía a través de cada evento, cada lucha? La historia no solo era una sucesión de mandamientos, sino un camino hacia una revelación aún más profunda, un nuevo pacto que estaba en el corazón de Dios, un pacto que iba a transformar no solo a una nación, sino a todo el mundo. Quedaba la pregunta, ¿entenderían los hebreos que su historia era solo el inicio de un relato que resonaría a través de todas las generaciones? Moisés, descendiendo del monte Sinaí, con las tablas en sus manos y el rostro resplandeciente por la gloria de Dios, se encontró con un pueblo ansioso, expectante y, a la vez, titubeante. Era un pueblo cargado de dudas que marchaba bajo la sombra de la promesa, enfrentando una lucha en su interior que clamaba por una dirección. La larga travesía por el desierto había reafirmado la habilidad de Dios para proveer y guiar, pero el miedo y la incredulidad aún danzaban en sus corazones. Escuchad, oh pueblo de Israel, comenzó Moisés, su voz resonando en el polvo del camino, aquí están las palabras de nuestro Elohim. Observaremos sus leyes y mandamientos, porque son vida para nosotros cuando estamos en su presencia. Esta afirmación encendió una chispa de esperanza entre ellos, y la multitud prestó atención, recordando el Dios que les había liberado de la opresión.
No obstante, entre las multitudes, un grupo silencioso se apartaba, abrumado por las antiguas nostalgias de Egipto, añoraban falsos dioses a los que habían ofrecido su adoración. Murmullos se alzaron entre ellos: ¿quién nos dará carne para comer? Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Números 11:4. Moisés, reconociendo la angustia en sus corazones, se volvió a Dios en búsqueda de fortaleza. ¿Cómo puedo cargar con este pueblo? Porque ellos lloran a mí en su aflicción. El Señor escuchó su clamor y, en su compasión, le respondió: reúne a 70 ancianos de Israel, y yo les daré mi espíritu para que lleven la carga contigo. Números 11:16. Moisés sintió un renovado sentido de propósito, sintió el tocado de la mano soberana de Dios por encima de él. Mientras se dirigía a buscar a los ancianos, un aire de expectativa llenó el campamento. Su confianza se consolidaba poco a poco. El día de la reunión, el Espíritu de Dios descendió sobre los ancianos, y profetizaron, llenos de la presencia divina. La manifestación del poder de Dios hizo eco entre los israelitas, llevando a los corazones errantes a la convicción de que Él era su único sustento. Pero entre ellos había un hombre, un joven llamado Eldad, que no había estado en la reunión y aún así recibió la unción. Este hecho generó inquietud, una competencia de celos surgió, y alguien gritó a Moisés: prohíbele que profetice. Moisés, con un corazón lleno de sabiduría, respondió: ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Números 11:29. La sabiduría y humildad de Moisés resonaron y calmaron una confusión que amenazaba con dividir el pueblo. La unidad y el llamado divino despertaron en ellos una nueva visión. Los días pasaron, y el pueblo continuaba siendo formado, uniendo corazones fragmentados. En su viaje, Dios, en su gloria, se hizo visible mediante la nube y el fuego. Cada vez que la nube se alzaba, era una señal de que debían avanzar. En cada marcha, Dios les recordaba que ellos eran un pueblo separado, un pueblo marcado por su plan divino. Entre las pruebas y victorias, la naturaleza de este viaje se transformó en una lección de dependencia y obediencia. Su travesía en el desierto era, en realidad, una revelación del carácter de Dios, una invitación a experimentar su poder y su gracia. La vida de cada israelita se convertía en un testimonio de la fidelidad de Dios, aunque el camino fuera difícil y lleno de incertidumbre. Moisés, en lo profundo de su ser, sabía que había más por venir. Escuchaba susurros del futuro, ecos de promesas aún no cumplidas. En cada jornada, la historia de redención se tejía con hilos de esperanza. Mientras se aproximaban a la tierra prometida, un nuevo pacto estaba en el horizonte, uno que iría más allá del cumplimiento de leyes. Cuando Dios le hablaba, Moisés entendía que no solo se trataba de un destino geográfico, sino de un corazón transformado. En este camino, la tropa de Israel no solo pasaba a una tierra, sino que se alineaba a la voluntad de un Dios que planeaba un nuevo capítulo. Así, llena de su poderosa providencia, la historia de su redención continuaría desplegándose, con promesas impregnadas en el futuro que aún permanecían ocultas. Esta jornada era solo el preludio de un plan divino más grande, aún no revelado a sus corazones, un nuevo pacto prometido, donde la relación no se basaría solo en leyes, sino en amor y gracia. ¿Podría Israel empezar a vislumbrar el misterio que llenaría el corazón de toda humanidad? El viaje por el desierto había comenzado a formar un nuevo pueblo, uno que comprendía el poder del pacto y la fidelidad de su Dios. No obstante, el camino hacia la tierra prometida estaba plagado de obstáculos y de lecciones duras, necesarias para preparar a Israel para lo que estaba por venir. Las pruebas surgían como tormentas inesperadas, y el pueblo, a menudo, se hallaba en la orilla de la desesperación. Moisés, como líder ungido por Dios, no solo guiaba en el aspecto físico, sino también en el espiritual. Un día, mientras el sol se elevaba sobre el desierto, el Señor le habló: llama a todo Israel y diles que se concentren ante mí. Deuteronomio 5:1. Un cernido sentido de solemnidad cubrió a la asamblea mientras las tribus recogían lo que tenían y se acercaban.
Los ojos de los hebreos se posaron sobre Moisés, expectantes y temerosos. Les dijo: hoy, recordaréis los mandamientos y estatutos que el Señor ha dictado. Serán un testimonio de su pacto. Deuteronomio 6:1. Moisés entendió que la enseñanza de la ley no sería solo la entrega de reglas, sino una guía para el corazón, debía ser tallada en la mente y el espíritu de cada israelita. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán en tu corazón, añadió, enfatizando la importancia de interiorizar estos principios. El pueblo, en su diversidad y dolor, necesitaba abrazar la identidad que Dios les estaba otorgando. Durante días y noches, en la brisa del desierto, compartían entre sí las historias de su liberación y los actos de justicia de su Dios. Sus corazones comenzaron a unir sus voces en alabanza, recordando cómo, al clamar, el Señor había escuchado y respondido. Él es el Dios que nos liberó de la esclavitud, resonaba con fuerza entre ellos. De repente, mientras la comunidad comenzaba a consolidarse en su entrega a la ley, surge un temor creciente entre algunos. ¿Y si encontramos enemigos en nuestra travesía hacia la tierra prometida? ¿Quién nos protegerá? Se escucharon murmullos de incertidumbre ante la posibilidad de enfrentarse a las naciones que ocuparan esa tierra. Dios, en su infinita paciencia, oyó sus inquietudes y se dirigió a Moisés: este pueblo debe recordar que no serán perdidos como lo fueron en Egipto, soy yo quien peleará por ellos. Diles: no temáis, no os acobardéis, el Señor va delante de vosotros. Deuteronomio 3:22. Estas palabras fueron un bálsamo sobre las almas quebrantadas y un recordatorio de la soberanía de Dios. Un día, mientras viajaban, se encontraron con un río caudaloso que les bloqueaba el paso. El temor se apoderó de algunos, que decían: ¿podremos cruzar? ¿Nos dejará Dios a merced de nuestros enemigos? Moisés, recordando las promesas recibidas, invocó el poder de Dios una vez más. Levantando su vara, pidió: sea abierta esta agua en el nombre de Yahvé. Los vientos soplaron, y las aguas se abrieron, formando un camino en seco. El pueblo cruzó en medio del asombro y el reconocimiento del poder de quien los guiaba. Cada acto de intervención divina fue. Después de atravesar el río, su camino les llevó a un desierto sin fin. Cada paso era una prueba, cada fósforo se consumía en la lejanía del pasado. Sin embargo, el pueblo comenzó a comprender: las dificultades eran parte del shopping, moldeando sus corazones hacia la fe y la dependencia del Altísimo. Recordaréis que donde hay tribulación, ahí también habita la gloria de Dios, recordaba Moisés en su enseñanza. Con cada desafío superado, el aliento del pueblo regresaba. Este camino había de conducirlos a un amanecer donde la suficiente preparación se entrelazaba con la revelación de un futuro prometido. Sin embargo, en sus corazones siempre había la inquietante pregunta: ¿qué otro destino les aguardaba más adelante? Entonces, Dios, quien había llamado a Israel, comenzó a revelarles un misterio aún mayor. Un día, mientras Moisés estaba en el monte, el Señor le dijo: dile a mi pueblo que no olviden las obras que hice en Egipto, pues será a través de su travesía que manifestaré un nuevo pacto que les dará esperanza. Deuteronomio 9:27. En ese momento, Moisés entendió que no solo estaban caminando hacia una tierra física, sino que Dios estaba forjando un nuevo acuerdo que cambiaría toda la humanidad. Las palabras de una promesa trascendental comenzaron a florecer en la vida de Moisés y su pueblo. Este pacto sería más que leyes, sería un reconocimiento de que el amor de su Dios era suficiente para llevarlos a casa. Mientras avanzaban, cada paso les llevaba más cerca del cumplimiento de la gratitud por un nuevo tiempo en el que no solo vivirían, sino que serían un testimonio vivo de la gracia de Dios. Así, mientras marchaban a lo largo de las arenas del desierto, también lo hacían hacia un destino donde el plan soberano de Dios se despliega por completo. ¿Qué significaría esto para el futuro de un pueblo elegido y cómo lo lanzaría al cumplimiento de una promesa que todavía resonaba como un eco en su travesía?